Bueno, muchachos, entonces, ¿qué vamos a hacer en estas 2 horas faltantes? Vamos a hacer un repaso de Dr. Rack, ¿cierto? Este repaso, pues, espero les ayude a ustedes a recobrar lo que ustedes tenían de fundamentos de programación. Este es un curso express de 2 horas de un semestre de fundamentos. Entonces, muchachos, lo puedes instalar en Windows, Linux y Mac. Puedes trabajar con la versión 6.8, pero algunas versiones como la 6.2 pues tienen problemas con la librería SLGen. Entonces, ese error lo van a darse cuenta es cuando veamos como en la cuarta clase se van a dar cuenta que hay un problema. Las expresiones en Dr. Rack son de notación prefija. Por ejemplo, 5 más 2 se representa como más 5,2. Se recomienda utilizar paréntesis para evitar problemas en la interpretación de resultados. Entonces, por ejemplo, más 2, 3, 4 es equivalente a menos 3 más 2 más 4, porque en notación infija. Primero va el operador y después los argumentos. Para esta práctica vamos a utilizar vamos a utilizar el lenguaje estudiante avanzado. Entonces por acá, ustedes buscan estudiante avanzado. Yo estoy en estudiante avanzado. Ahí lo buscan en el lenguaje. Vamos a utilizar estudiante avanzado. Ya luego nos vamos a cambiar. Donde dice language, muchachos, seleccionar lenguaje. Y ahí seleccionan estudiante avanzado. ¿Sí lo ven? Ahí está. Luego nos cambiamos a Rack. Bien, muchachos. Para el curso de fundamentos de lenguajes de programación vamos a utilizar el lenguaje Racket. O sea, ustedes no lo cambien, sino que ustedes van a seleccionar lenguaje y donde dice Racket Language, este primero. Pero eso es para el curso. Por ahora, para esta práctica vamos a utilizar el lenguaje estudiante. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, para definir variables utilizamos la palabra define. Por ejemplo, define número A, 5. A número A, ¿qué le estamos asignando? Perdón, ¿qué le estamos ligando? 5. Estas variables no se pueden cambiar, ¿sí? Son valores absolutos. Por ejemplo, esta, número B, puede ser por 2, número A. ¿Listo? ¿Preguntas sobre esto de la definición de variables? Nada. Luego viene la definición de funciones. Entonces tenemos define, ahora en paréntesis, nombre de función y los argumentos. Y después, ¿qué es lo que hace la función? Una función tiene 2 partes. Tiene 3 partes. El nombre, los argumentos y la operación. Eso es básicamente lo que maneja. El nombre, las partes y los argumentos. Perdón, el nombre, los argumentos y lo que hace. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta función? Multiplique. ¿Cuántos argumentos recibe? 2. Y hace la operación de multiplicación. Entonces, por ejemplo, ¿qué debería de retornar multiplique de 3? 9. ¿Cómo la invocamos? Nombre, argumento 1, argumento 2, argumento n. Y entre paréntesis. ¿Listo? ¿Hasta ahora todo normal? Bien. Entonces, muchachos, no vayan a avanzar porque pues está resuelto, pero la idea es que ustedes lo hagan para que recuerden la notación. Entonces, muchachos, el primer ejercicio es calculen el Dr. Racket utilizando notación prefija. 2 por 2 más 3 por 5 más un cuarto al cuadrado. Entonces, muchachos, inténtenlo hacer. Más bien en esta les ayudo. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esta primera, ¿cierto? Esta primera de acá. Vamos a hacer esta primera de acá. Entonces, vamos acá. Entonces, 2 por 2 más 3 por 5 más un cuarto. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben de ver primero? Vamos a concentrarnos primero en las operaciones que son pequeñas, ¿sí? Luego miramos qué hacemos. Tenemos estas operaciones que son pequeñas. Entonces, ¿qué tenemos, muchachos? Primero tenemos 2 por 2. ¿Cómo escribimos 2 por 2? Por 2, 2, ¿cierto? Luego, ¿qué tenemos?
3 por 5. Entonces, por 3, 5. Y luego, ¿qué tenemos? 1 sobre 4. Entonces, tenemos slash 1, 4. ¿Cierto? A ese 1 cuarto, ¿qué se le hace? Se le va al cuadrado. Creo que es POU, si mal recuerdo. XPT, gracias. XPT, ¿cierto? Entonces tenemos esta y esta. ¿Y esto quiénes los une? ¿Quiénes los une, muchachos? Los signos de más. Entonces sería más. ¿Sí lo ven? Esa sería la operación. Eso casi no se ve. Me dice, ¿dónde lo ven? ¿Lo ven? ¿Ahí se ve o no? Entonces, muchachos, aquí tenemos la operación. Entonces piensen primero en lo pequeño y después los van uniendo. ¿Listo? Entonces, muchachos, la operación más externa es el más. Y las operaciones más internas son las multiplicaciones y el exponente con la división. ¿Listo? Entonces, muchachos, vamos a ver cuánto nos da esto. Está ejecutando, nos da 19.0625, que es lo que está acá. Aquí está hecho. ¿Sí? Igual, eso está hecho, pero practiquen. Entonces, muchachos, la 19.0625, ¿cierto? Yo como que nunca mostré eso. Bueno, 19.0625. Y acá vamos a hacer este segundo ejercicio, que aquí está hecho, pero nosotros lo vamos a hacer. Hagan este segundo ejercicio, muchachos. Inténtenlo. Muchachos, si ustedes no cogen ese tipo de expresividad prefija, pues van a tener muchas dificultades. Entonces, muchachos, manos a la obra, ¿cierto, muchachos? Vamos a hacer este segundo de forma tranquila, ¿cierto? Entonces, olvidémonos por ahora de eso. Entonces, muchachos, empecemos por lo más pequeño, ¿cierto? Empecemos por aquí. ¿Qué tenemos aquí? 3 al cuadrado. ¿Cómo sería 3 al cuadrado? S, Q, R, T de 3, 2, ¿cierto? ¿Cómo? XPT, qué pena, sí, eso es raíz enésima. Estoy mal. XPT. Ahora bien, muchachos, tenemos 4 sobre 4, ¿cierto? Entonces, slash 4, 4. Y tenemos un 1. ¿Qué los une? Una suma. Y ahí ya matamos ese primer término de acá. Luego, ¿qué te...? ¿Ya? SQR, sí. SQR, sí. Eso sale al cuadrado. SQRT es raíz y SQR es cuadrado. Pero por ahora XPT para no complicarnos la vida. ¿Listo? Entonces, muchachos, preguntas hasta aquí. He resuelto esta primera parte, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, resolvamos este. ¿Qué viene aquí? 5 menos 3. ¿Cómo es 5 menos 3? Menos 5, 3. ¿Y qué está haciendo este 3? Multiplicando. Entonces, por 3 de 5 menos 3. Y aquí hemos resuelto este problema de acá. No, todavía no lo he hecho. O sea, por ahora no he resuelto este por. Sí, tienen razón. Si lo voy a multiplicar por 2 y aquí cierro. ¿Estamos de acuerdo? Y luego por 3 menos 5, 3, que está aquí. Luego, ¿qué sigue? 12 sobre 4. Entonces, slash 12, 4. ¿Qué pasa con este 3? Está restando. Pues por ahora no pasa nada. Entonces vamos a ponerlo como menos 3 pegado. Vamos a dejarlo ahí quietecito. Menos 3. Y luego viene 4 por 5 elevado a la 3. ¿Quién tiene prioridad ahí? El exponente. Entonces tenemos XPT, ¿cierto? De 5 y 3. ¿Y eso por quién lo multiplicamos? Por 4. ¿Sí?
Y bien, muchachos, finalmente todo esto, ¿quién lo une? Una suma. Esta es mi estrategia para resolver este tipo de problemas. Ustedes pueden tener otro. Puede que la que me pareció más sencilla de manejar. Más. Y finalmente, cierro acá. ¿Sí lo ven? Porque esto va a sumar este pedazo, más este menos 3, ¿cierto? Más esto, y más esto, que es todo esto. Entonces, observen acá. ¿Qué ven aquí? Este por 2 más 1xp3, 3, 2, que es este de acá, ¿cierto? Y esto sumando ¿con quién? Con 4 dividido 4, que está acá, ¿sí? Aquí tenemos un término que es este de acá. Acá tenemos el segundo término que es por 3 menos 5, 3. Y esto suma con 12 dividido 4, suma con menos 3. Pues la manera más fácil es sumarle menos 3. Y finalmente por por 4xp3, 5, 3. Entonces, muchachos, intenten. 528 les dio. ¿A todos? De darles 528. De darles a todos 528. Entonces, muchachos, hagamos este. Bueno, este les queda acá. Hagamos este último, que es el más bueno. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Voy a ampliarlo un poco. Intenten hacer este último y yo lo ayudo a resolver. Bueno, es todo eso de abajo. Pero hagamos este primero. ¿Listo? Vamos a ver cómo. Con el método pues que yo suelo manejar en fundamentos de programación. Entonces, muchachos, empezamos por los términos. Entonces, yo siempre comienzo desde lo más profundo hasta lo más externo. Entonces, muchachos, empecemos. 7, tenemos 7 cuartos y 3 al cuadrado. XPT de 3, 2. ¿Sí o no? Y aquí tenemos 1. ¿Qué los une? Muchachos, ¿estos qué los une? Un más. Y este término después, ¿qué le pasa? Lo multiplicamos por ¿quién? Por 2. ¿Listo? Luego seguimos con este otro término de acá, que sería por 3 de menos 5, 3. Después, ¿qué seguimos? Sigue uno más acá, que sería esto les une. Ponemos un signo de suma, ¿vale? Vamos a descomplicar, un signo de suma. ¿Qué sería? 10, bueno, exponente, tienes toda la razón. Exponente, sí, porque es el que está más externo. Exponente, ¿de quién? De la suma de 16 dividido 4 con 3 y por 4, 5. Cerramos aquí. ¿Cómo? En menos 3, tienen toda la razón. Y acá esto elevado al cuadrado. Y aquí ya tenemos el primer término, el término de arriba. Esta expresión era bastante larga, pero si la hicieron ya estamos bien con esta parte de las expresiones. En fundamentos de programación esto toma semanas, entonces vamos bien. Hemos adelantado como 6 semanas de FDP de un totazo. Miren que ya son más capaces que antes. Luego, slash, ¿cierto? ¿Con quién? Sí, porque es el que une los... Tienes toda la razón. Es el que une todo lo de arriba. Todo lo de arriba está unido ¿por quién? Por signos de más. Bien, ¿y ahora qué sigue? La división, ¿cierto? La división de quiénes con quiénes. De esto con todo esto. Vamos a hacer el otro término, que sería más, ¿cierto? Por 2, 2, por 3, 5, y luego xpt de slash 1, 4 al cuadrado, ¿cierto? Cierro la suma y finalmente cierro la división. Aquí voy a poner la división mejor. Esto es más, esto y aquí paren. ¿Listo? Entonces, muchachos, hemos aprobado más de la mitad de fundamentos de programación aquí. ¿Listo? Sí, porque uno de las pasadas semanas haciendo esto. Han mejorado su abstracción bastante. Estoy haciendo los talleres más rápidos que he hecho en este aspecto. Entonces, muchachos, ¿preguntas hasta aquí de esta anotación? ¿No?
Vamos con cosas más interesantes. Los condicionales. Los condicionales aquí en Dr. Raque se escriben de forma distinta como ustedes lo suelen manejar. Los condicionales tienen la siguiente estructura. Pregunta, respuesta, muchas preguntas y respuestas. Y finalmente else, respuesta. ¿Qué pasa? Esto de aquí es un... ¿Qué tipo de variable creen que hay aquí? Un booleano. Él empieza a preguntar, ¿esto es verdadero? Sí. Entonces, doy respuesta. Si no, reviso el siguiente. ¿Esto es verdadero? Sí. Doy esta respuesta. Si no, busco la siguiente. Y si no ninguna es válida, entonces ¿a dónde llega? Al else. ¿Qué pasa, muchachos? Puede haber que esta sea verdadera y una de abajo sea verdadera. ¿Cuál va a responder? La primera que se encuentre, ¿cierto? Entonces deben tener mucho cuidado en la programación de esto. Esto no es como un if clásico, que si es verdadero, sino que él va revisando. Esto es verdadero, listo, y ya, terminé. ¿Listo? Si hay más de una verdadera, siempre va a responder la primera verdadera. Entonces tengan presente eso. Entonces, muchachos, por ejemplo, esta verifica si es par, es muy sencilla. Cont, si es impar, si es par n, perdón, entonces devuelva verdadero. En otro caso devuelva false. Esta es más sencilla, miremos una mejor. ¿Qué hace esta función, muchachos? ODD pregunta si es impar. ¿Qué hace? Función rara, ¿qué hace? Mírenla bien. Es una función rara. Hay una trampa ahí. Muchas trampas. Pues, démoslo por rangos, ¿vale? Démoslo por rangos. Entonces ustedes me van a decir, ¿qué pasa con esta primera condición? ¿Qué observan acá? Bueno, él entra a función rara, le entra un número, ¿cierto? Puede ser positivo o negativo. Y el primero va a preguntar, ¿ODD qué es? Si es impar, pero impar ¿quién? El anterior. ¿Ello qué significa? Está preguntando realmente si es par. ¿Sí lo ven ahí? Eso es una trampa ahí que me inventé. Entonces, si el número es par, ¿sí me entendieron por qué es par? Porque está preguntando si es impar el número restándole 1. Si a un número par yo le resto 1, ¿qué queda? Impar. Por lo tanto, para que esto sea válido, n debe ser par. Si n es par, el que pregunta, miren acá, si n es menor que 10, devuelve 2 veces n. Y si es menor que 15, devuelve por 3n. ¿Qué pasaría si n es igual a 8? Entra el primero, ¿cierto? Si n es igual a 14, ¿qué devuelve? 3 veces n, ¿cierto? A pesar de que estas dos son verdaderas para el 8, solo entran en la primera. Siempre tengan presente eso, ¿sí? Y en otro caso devuelve el valor. O sea que aquí entran ¿quiénes? Los pares. ¿Y aquí qué pasa? En la siguiente, si n es impar, porque pues, y es mayor que 115, ¿qué devuelve? 4 por n. Y en otro caso devuelve 5 por n. En este caso, ¿quiénes caerían? Los que son impares y qué. Los que son impares y qué. No. Menores o iguales que 115. ¿Sí? Esa es la condición opuesta. ¿Sí? Entonces, de esa manera escribimos condicionales. Yo hago una serie de preguntas. Cuando me dé verdadero, respondo y me salgo. ¿Sí? Entonces, puede pasar que en un condicional dé más de uno verdadero, pero solo siempre se va a devolver el primero. Entonces, para que tengan eso presente. Entonces, muchachos, preguntas sobre los condicionales. Igual ahorita combinamos esas cosas, tranquilos. Tenemos funciones. Entonces, miremos este primer ejemplo. Desarrolle una función que calcule el área de un cuadrado de lado L. Aquí lo tienen. ¿Cómo se llama la función?
área cuadrado, ¿qué le ingresa? L. ¿Y qué retorna? L por L. ¿Cómo le invoco? ¿Cómo le invoco, muchachos? ¿Cómo? Paréntesis, área cuadrado y le envío un número. Área cuadrado 5 me va a volver 25. Ahora, ¿es impar? Pues es sencilla, ¿no? Pregunta así, es impar. ¿Esto qué me devuelve? Falso, verdadero. Desarrolla una función que retorne eureka si la entrada es el número 08323, si no es retornar, la policía te va a atrapar. Entonces, está acá. Ah, bueno, es impar versión pro. Pues negar la... Nada. Y retornar texto. Si input, retornar input igual a 8, retorna eureka. Si no retorna, la policía te va a atrapar. Y desarrolle que reciba un número y retorna la lista de los pares desde 0 hasta ese número. ¿Para eso qué creen que necesitamos? Listas. Pero las listas, ¿cómo las armamos? Una palabra que empieza por R. Por R. Recursión. ¿Sí? Esto es un curso de fundamentos de programación express. Entonces, les explico cómo funciona esto. Si ustedes ven, generar lista pares, ¿qué recibe? Vamos a ver. Una función que reciba un número retorna la lista de pares desde 0 hasta ese número. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Generar pares, ¿qué recibe? Un número, ¿cierto? Entonces, este número obligatoriamente debe ser par, ¿no? Porque si es impar no funciona este programa. Metí una falla ahí. Entonces, muchachos, digo que aquí yo utilicé varias cosas. Me complicó el asunto. Entonces, vengan, les muestro cómo generar esos pares de una forma bonita, sencilla, preciosa y linda, ¿cierto? Esperen, muchachos, calma. Esperen. Esto es Prolog. ¿Dónde está mi programa? Bueno, no importa. rpl.it. Entonces, muchachos, vamos a utilizar un software para hacer esa vaina, ¿cierto? Y les puedo compartir el enlace. Entonces, muchachos, vamos a generar uno nuevo. Se van registrando en esa página, se llama rpl.it. La vamos a usar mucho. Entonces, esto me permite programar muchos lenguajes. Entonces, yo voy a programar en en Scheme, ¿cierto? Se llama Scheme realmente el lenguaje. ¿Listo? Entonces, muchachos, vamos. ¿Dónde está el porcentaje? Vamos. No es compute y coma. Vamos a generar una función, ¿cierto? Ok, recibe un número par y retorna la lista de pares desde 0 hasta L, ¿cierto? Entonces, algo para que sepan sobre las listas se generan con cons, ¿cierto? Cons tiene dos partes. Cons tiene, la primera parte es un valor o una lista y la segunda parte es una lista. ¿Listo? O sea, porque esto puede ser una lista de listas. Esto puede ser un valor o una lista y este obligatoriamente debe ser una lista. Esta es la lista con 1. Miren cómo se genera la lista 1, 2. Cons 2 empty. ¿Qué lista es esa? La que contiene 1 y después 2. Y así sucesivamente. Recuerde, cons tiene dos partes. La primera, que es el X, viene siendo ¿quién? Un valor o una lista. Y Y, ¿qué obligatoriamente es? Una lista. Eso es como una muñeca rusa, ¿cierto? Dentro de una lista van a encontrar otra lista, y otra lista, y otra lista, y otra lista. Ustedes al final llegan a empty. ¿Empty es una lista? Vacía. ¿Sí recuerdan eso, cierto? Perfecto. En base a eso, con una función recursiva, vamos a generar la lista de pares. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a llamarla define. Entonces vamos a llamarla generar lista, ¿cierto? Pares. La lista de pares recibe un valor dado. ¿Estamos allí?
Bien, entonces muchachos, ¿qué pasa si ese número desde 0 hasta él? Entonces muchachos, ¿cuál es el caso trivial de... ¿Cuál es el caso trivial de esa recursión? El caso de parada. Pues si es 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo retornar? Const 0. Entonces, recuerden que es, muchachos, la lista, ¿no? Con 0, empty. ¿Listo? Y en otro caso, ¿qué debo retornar? ¿Qué debo retornar en otro caso, muchachos? Const, ¿cierto? El número, ¿cierto? Generar lista pares. ¿Y qué le hacemos al X? Le resta 2, porque son pares. ¿Sí me siguen allí? Bien, entonces aquí ya hemos terminado la función. Voy a ponerlo a correr a ver si hay errores. Que espero no hayan errores. Tengo miedo. No, no hay errores. Somos hombres y mujeres felices. Entonces, vamos a llamarla generar lista pares con el 8. Y miren lo que me retorna. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esperen, yo veo. Ah, en ti no existe. Ok. Esto lo quiso a las malas. No, a ver si así. Ah, ya. Sí, tocaba con... a ustedes les va a funcionar en ti. Acá porque no está cargado la librería. CENTI viene de la librería de estudiante avanzado. Esa es la respuesta mía. Si no le colocan comillita, abrir y cerrar paréntesis, eso para él es una lista vacía. ¿Qué ven ahí? Generó la lista de pares. Pero ¿qué problema le ven? Está al revés. ¿Y yo qué pedí? De 0 hasta 20, ¿cierto? Entonces, ¿qué toca hacer, muchachos? Toca de alguna manera hacer una función que inicie en 0 y termine en el valor que yo ando buscando, ¿cierto? ¿Cómo podría hacer eso, muchachos? ¿Qué tendría que hacer? Sí, pero ¿qué creen que tocaría hacer? Si hay una función que lo hace, yo lo sé, pero no la vamos a usar. Con pura recursión, ¿cómo la usamos? Muchachos, ¿qué dicen? ¿Se rinden? No, eso no es la actitud. ¿Qué creen que debería hacer yo? Ahí me lo está generando, pero de 8 hasta 0, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Y guardarla al revés. ¿Cómo haría hacer eso? Ajá, debería llamar desde 0 hasta la posición. ¿Y cómo hago esto aquí? Entonces, muchachos, es más sencillo generar otra función. Define, vamos a llamar la función auxiliar. Esta va a recibir un X y un Y. Ya van a darse cuenta. Miren la propuesta que yo les tengo, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿cuál es la idea? Que esta, ¿cierto? Llame la función función auxiliar, le enviamos el X y le enviamos el 0. Entonces, ¿yo qué quiero? Que la genere desde 0 hasta ¿dónde? Hasta X. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué debería de pasar con este 0, que se convierte en Y acá, para que yo pueda saber que llegó? ¿Qué debería yo hacer? Entonces, muchachos, miren lo que pasa. Yo quiero que esto empiece a generar así. 0, 2, 4, 6, 8, 10 y llegue hasta X. ¿Cómo haría eso con esta función? Ustedes me van a ayudar con esta función auxiliar. ¿Alguna idea? ¿Cuál? Es correcto. El problema con tu propuesta es que debe ser para cualquiera, para cualquier n.
Ah, ya te entiendo. Pero ¿cómo haríamos esta recursión acá? Ese es el problema. O sea, yo no sabría cómo hacerla. O sea, tu idea funciona. Ya entiendo qué quieres hacer. Pero yo la verdad no sé cómo implementarla. La que dice tu compañero sí es para mí es más natural implementarla. Igual ambas son totalmente válidas. Entonces, muchachos, ¿cuándo debería yo de parar de hacerlo? Cuando x es igual a y. ¿Cierto? Entonces, EQV, X, Y. Si eso pasa, ¿qué debería de retornar? Const X, empty. ¿Cierto? Es claro eso. Retorno el valor. En otro caso, muchachos, ¿yo qué hago? Concateno X con quién? Con función auxiliar. ¿Y qué le hago? El X sigue igual. ¿Y qué pasa con Y? Le sumo 2. Recuerden que va sumando. Entonces aquí cometí un error, ¿no? Aquí es Y. Y aquí es Y. ¿Y qué pasa con función auxiliar? Perdón. Aquí es X. ¿Y qué le pasa a Y? Más Y, 2. Y aquí es donde cometí el error. ¿Listo? ¿Qué pasa? Yo voy a comenzar desde 0. 0 y le sumo 2, 4, 6. ¿Cuándo paro? Cuando está esta condición. Cuando mi X, que empezó desde 0, llega a ¿dónde? ¿Al número qué? Ingresé. Vamos a ver si esto es cierto, muchachos. Bueno, el nuevo empty me atropella acá. Uy, tengo miedo. Entonces, muchachos, acá, ¿qué ven? ¿Sí lo ven? Entonces, esto ya estamos como por finales de semestre de FDP. Hemos avanzado bastante. Por ejemplo, acá le colocamos 18. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿sí lo ven? Generar la lista de pares desde 0 hasta 18. Estas son funciones auxiliares. Entonces, muchachos, yo les hago una pregunta. ¿Qué pasaría si yo meto un número impar ahí? Tendría que colocar otra condición, ¿cierto? Entonces, si yo tengo otra condición, ¿qué sería? Eso es ODD, ¿cierto? ODD, ¿cuál es el número que entra? X. Si X es ODD, ¿qué hago? Función auxiliar, ¿la llamo con quién? Con menos X, 1, ¿cierto? Y le envío el Y. ¿Qué hago ahí? Convierto el par en, perdón, el impar en par. Entonces igual esto va a funcionar igual. Vamos a ver si yo la puedo llamar con un número impar. ¿Qué sería esto? 19. Bueno, pongámosle 111. Y miren lo que pasa, ¿sí lo ven? Si no coloco esa condición, ¿eso qué le pasa? Se queda en un ciclo infinito. ¿Por qué X nunca va a ser igual a Y? ¿Sí? Nunca va a llegar a 0. 0 nunca va a llegar pues a ese valor de 2 en 2, llegar a un valor impar. ¿Listo? Entonces, muchachos, esa es una manera de hacerlo con recursión utilizando una función auxiliar. ¿Sí recuerdan esto? ¿O no? Porque aquí, muchachos, funciones auxiliares vamos a tener todas partes, ¿sí? En este curso. ¿Suena enriquecedor o no? Creo que no, ¿cierto? ¿Ya están preocupados? La cara suya indica preocupación. ¿Por acá? Es por eso que toca desempolvar esos recuerdos de FDP. Entonces, muchachos, ¿cómo hice esto? ¿Cierto? Básicamente, acá, bueno, aquí falta la otra condición, es que yo utilicé algo que se llama definiciones locales. Definí una función dentro de otra función. Esta es la misma función que ustedes ven allí, ¿sí? Y luego, ¿qué hice? Generar par, ¿sí lo ven? Esto es lo mismo que ustedes ven aquí, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué es lo mismo? Porque aquí yo definí una función por afuera. Pero miren lo que yo puedo hacer. Yo puedo definir esto también internamente, ¿cierto? Yo puedo definir esto acá y hacer exactamente lo mismo. Es una forma más refinada de programar.
que abro aquí las definiciones y meto esta función. ¿Qué gano con eso? Sencillamente que la función está... Ah, esto no auto... Entonces lo que gano acá, muchachos. Entonces va a dar exactamente lo... ¡Oh, fue pucha! Esperen, esperen, tengo miedo. Esperen. Local, está bien. Esperen, yo veo. ¿Qué habrá pasado? Bueno, aquí está el con, aquí está la condición, aquí está la condición. Esta es la salida del else. Esta es la terminación del else. Esta es la salida del con. Y esta es la salida del define. Y esta es la salida local, está bien. Luego lo que hace el local. Y vengan, yo veo. Aquí quién cierro. Déjenme ver. Aquí cierro a. Este define. Este local se cierra. Que hay algo raro, muchachos. Tengo miedo. Vamos a ver. Aquí se cierra el cont. Aquí se cierra el define. Aquí se cierra pues la apertura del local. Y después de esta función debería de cerrarse el local. Y aquí no sé por qué no cierra. Ah, sí. Y finalmente cierro el define. Así debería funcionar. Y me da un error. Generar lista de pares auxiliar. No es una función. ¿Por qué? Esperen, yo veo a ver si cometí algún error. Le estoy llamando por fuera del local. Sí, señor. Tiene toda la razón. Ese es el problema que tengo. El local, déjenme ver algo. Ahí, sí, ahí tienen toda la razón. Ahí ya. No. Esperen, yo veo un poco la... No recuerdo muy bien la... Bueno, son dos paréntesis. Esperen, yo veo algo. Son dos paréntesis, ¿cierto? Vienen los defines. Este paréntesis, viene el define. Este paréntesis, este cierra acá, este cierra acá y este cierra acá. Este cierra acá, este cierra acá, este cierra acá, eso está bien. Y ya. Sí, voy a pegarlo en el Dr. Racket. Puede ser que algo haya fallado. Déjenme ver. Todo eso... pero ¿qué pasa? Función auxiliar. Esperen, yo veo algo. Este es el local. ¿Habrá cometido algún error pendejo, muchachos? Esperen un segundo. Vamos a ver qué error, qué pasa acá. Bueno, volvámonos acá. Vamos a solucionar esto. Entonces, muchachos, vamos a volvernos acá. Ay, carajo. Entonces, muchachos, veamos. Define. Después viene el local. Abro el paréntesis. Este paréntesis, ¿hasta dónde va? Ah, claro. Ahí está el error de principiante. Cierra acá. Ajá. Ahí cierran las definiciones. Después de este cierra el local. Después, ahí ya. Ahí está, ¿lo vieron? ¿Sí lo vieron, muchachos? Ahí era un problema de paréntesis que tenía. Entonces, muchachos, vamos a ver si esto funciona en el interpretador online que tengo. Entonces, volvemos al interpretador online. Y ahora un error de paréntesis, ahí voy. Ah, no, esto ya es problema de... Ya es problema de... Esperen, yo veo algo. Intentemos. ¿Tiene un problema con...? No, muchachos, no va a funcionar en este interpretador. Bueno, no importa. Entonces, preguntas hasta acá, muchachos. Ya hay problema de interpretador en línea. Listo. Entonces, ¿qué sigue ahora?
funciones como ciudadanos de primera clase, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con las funciones como ciudadanos de primera clase? Ustedes pueden pasar funciones como argumentos y al mismo tiempo pueden devolver funciones. Una función puede devolver otra función. Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Miren, por ejemplo, este operar. Este operar, analicémoslo. ¿Qué tiene ese operar? ¿Qué tiene ese operar, muchachos? Tiene 3 argumentos, ¿cierto? A y B y F. ¿Qué pasa con F? F, ¿qué viene siendo? Viene siendo una función. Es una función que recibe otra función como argumento. Eso es algo extraño, pero es común aquí. Y miren la función loca, ¿cierto? También puede retornar funciones. Esa función loca, miren lo que pasa. Vamos a ver el funcionamiento de función loca, ¿cierto? Qué nombre tan extraño, ¿cierto? Vamos a ver el funcionamiento de función loca, muchachos. Vamos a copiarla. Entonces, aquí está función loca. Ah, sí. Vamos con la función loquita. Entonces, muchachos, uy, qué lento es eso. Entonces, muchachos, vamos con la función loca, ¿cierto? Define, función loca, ¿cierto? Recibe A y B. Pero miren lo que retorna esto. ¿Ustedes recuerdan a lambda o no? ¿Sí lo recuerdan o no? Para definición de funciones anónimas, ¿sí? Lo siento, pues. Función loca. Miren lo que pasa con función loca de 1, 2. ¿Qué creen que me retorna función loca de 1, 2? ¿Qué creen que retorna? No. Miren lo que retorna. Esperen, que esto es... Miren lo que... ¿Por qué creen que devuelve esto? ¿Qué creen que está devolviendo aquí? Función loca solita. ¿Qué creen que está devolviendo? Una función que espera ¿qué? 2 parámetros, ¿verdad? Entonces, si yo dijera, miren lo que voy a hacer. ¿Qué creen que devuelve esa función? Me devuelve 1 más 2, más 4, más 3. Pero miren lo que estoy haciendo acá. Esto que me retorna función loca lo estoy utilizando como una función, ¿cierto? Observen que esto me va a devolver un número efectivamente. ¿Sí lo ven? Me vuelve 4 más 3, 7, más 3, 10. ¿Sí? ¿Sí lo ven allí, no? Entonces, una función puede recibir una función como parámetro y también puede retornar una función. Y eso aquí lo vamos a ver por todas partes. Van a ver que una función se mete como argumento, hay otra función que retorna una función, hay una función que tiene una función dentro de ella y retorna otra función que tiene otra función dentro de ella. Eso aquí hay de todo, ¿sí? Eso es una variedad vasta de este tipo de programación, que es muy distinto a lo que ustedes hacen, ¿sí? Esto es terreno poco explorado, ¿sí? Es como un tabú en la programación no meterse con esto, ¿sí? Pero nosotros somos de meternos con retos. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Esto retorna una función a la cual evaluamos enviándole 2 argumentos. ¿Sí lo ven ahí? ¿Sí? Esta llamado que me retorna una función, que es esta, ¿sí? Que la especifiqué con lambda, una función anónima. Y este 4 con 3, ¿sí? Le devuelvo los 2 argumentos. Y muchachos, con esto hemos visto el 95% de fundamentos de programación. Solo nos falta asignación, pero eso aquí no lo necesitamos por ahora, ¿sí? Con esto hemos visto más del 90%. ¿Sí se acuerdan, muchachos, o quedaron más perdidos que...? Si quedaron más perdidos, me dice que bien. Por acá, ¿cómo quedaron? Igual, muchachos, esto tiene su respectiva práctica, no se preocupen. Y pueden retornarse funciones. Bien, muchachos, vamos a empezar con los típicos problemas.
Diseño una función que reciba un número a y una función f. La función f retorna un número y retorna un booleano. Se debe aplicar f a n si el resultado es verdadero, se retorna ok. En otro caso se retorna falso. Entre comillas significa que son cadenas de caracteres. Diseño una función que retrieva dos números a y b y retorna una función t, la cual espera un argumento numérico s. T evalúa si a es mayor que b. Si es así, retorna 2 por s. En otro caso retorna menos 2 por s. Manos a la obra, muchachos. Resolver este primer ejercicio, ¿cierto? Ahora, que hay varios problemas, es que uno conceptualmente, bueno, ¿quién es f? ¿Qué hace f? Pero les comento que realmente f no importa en esos momentos, f no importa, ¿sí? Les voy a mostrar. ¿Qué me dice? ¿Cierto? ¿Qué me dice este ejercicio? Vamos a llamarlo... Ay, qué lento es esto, carajo. Un momento. Listo. Entonces, muchachos, vamos a ver en cuál estoy. No. Momento. Parece que estoy aquí. Sí. Vamos a generar una pestaña nueva. Vamos a ver si da. Perfecto. Entonces me dice, ahí, haga una función. Vamos a llamarla función f, que recibe una y recibe a f. ¿Qué hace eso? Si el resultado de evaluar f con a es verdadero, ¿qué retorna? Ok, en otro caso, ¿qué retorna? Falso. Entonces vamos a utilizar cont, ¿cierto? Entonces pregunto, si f de a es verdadero, entonces ¿qué retorna? Ok, ¿por qué lo hice así directo? Porque esta es la pregunta. Si es verdadero, retorna. Ok, en otro caso retorna falso, ¿sí? Y aquí, en otro caso, ¿qué retorna? ¿Qué retorna, muchachos? Falso, en cadena de texto. Entonces, muchachos, si ustedes observaron, a mí en este diseño no me interesa quién es f. F, lo que pasa es que uno está acostumbrado, como uno está metido en el paradigma orientado a objetos, que todo debe estar definido cuando uno lo va a diseñar. Aquí f no me interesa por el momento. ¿Por qué? Porque yo solo necesito saber qué hacemos con su resultado. ¿Sí me siguen? ¿Preguntas, muchachos? Ahora bien, voy a llamarla, ¿cierto? Entonces, voy a llamar a función f, le envío un 3, ¿cierto? Entonces, aquí yo puedo hacer algo. Enviar una función anónima, ¿sí? Si x es igual a 3, listo. Entonces, miren lo que pasa. ¿Qué creen que me retorna? Esto le estoy enviando una función. Esto es una función, ¿cierto? ¿Sí me siguen? Es una función anónima, una función paquete, ¿sí? ¿Y qué más le estoy enviando? O sea, ¿cuántos argumentos le estoy enviando a función f? 2. ¿Qué es esto? Un número. ¿Y qué es esto de acá? Una función. Pudiera haber perfectamente hecho lo con define. Otra forma de hacerlo más natural para ustedes es define, ¿cierto? Bolsito, recibe un x y pregunta si ese es igual a 3 y ya. Entonces yo le envío sencillamente, en lugar de eso, ¿qué le envío? Bolsito. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Miren lo que pasa acá. Espera 2 argumentos, esperen. Pero yo encuentro uno. EQV. Ah, claro. X3. Entonces, ¿aquí qué me debería devolver? Ok. Si meto cualquier otro número, ¿qué me debería devolver? Falso, ¿cierto? Pero muchas veces, muchachos, y es lo que vamos a hacer en este curso, pues yo no me voy a poner a definir cosas. Yo puedo definir funciones anónimas con lambda. Lambda x, ¿qué va a hacer? Va a preguntar si x es igual a 3 y ya. Es exactamente lo mismo que yo acabo de hacer con Bolsito. Entonces, muchachos, otra vez el x, siempre me olvida algo. Entonces, muchachos,
EQVX3 y me devuelve falso. Si yo le ingreso 3 acá, ¿qué me devuelve? Me devuelve verdad, ¿sí? Entonces, muchachos, perdón. Entonces, ¿qué pasa allí, muchachos? Ustedes deben tener claro que las funciones pueden enviarse como argumentos y van a haber funciones que van a devolver funciones. Esto aquí es más abierto que en el paradigma que estamos acostumbrados, que es orientado a objetos. En orientado a objetos solo se devuelven valores y solo se ingresan valores, pero aquí no, pueden haber funciones que se envían y que regresan, ¿sí? Esto es programación netamente funcional, por eso que las funciones son parámetros, ¿sí? Bien, ahora bien, diseño una función que reciba dos números a y b y retorna una función t, la cual espera un argumento numérico s. T evalúa si a es mayor que b. Si es así, retorna 2 por s. En otro caso, retorna menos 2 por s. Entonces, muchachos, vamos a definir la función 2. Define función f2. Entonces, ¿qué recibe esto? A y b, ¿cierto? Eso es todo lo que hemos hecho por ahora. Listo, ¿qué pasa? Entonces, ¿esto qué retorna? Una función t. Y aquí es donde viene algo confuso, ¿cierto? T no necesariamente tiene que llamarse t. Puede ser una función cualquiera. Entonces, miren lo que yo hago. Retorno una función la cual espera un argumento, voy a hacerle un argumento numérico s, ¿cierto? Y ese ¿qué pasa? T evalúa si a es mayor que b. Entonces pregunto, mayor a que b. Si es mayor a que b, ¿qué retorna? 2 por s, ¿cierto? 2 por s. Y en otro caso, ¿qué retorna? Menos 2 por s. Menos 2 por s, ¿sí? Y ahí ya está. ¿Qué pasa aquí, muchachos? Es una función que retorna una función. Probémosla, ¿sí? Miren lo que pasa. Bueno, miren lo que pasa cuando llamo a función f2. Le envío 5 y 3, por ejemplo. 5 y 3. ¿Qué me retorna? Eso es una función. ¿Sí lo ven? Me está retornando una función. ¿Qué debo de hacer para que me retorne un valor? Ese resultado debo volverlo a invocar. Entonces, función f2, 5, 3 y enviémosle ¿qué? Un 4. ¿Qué me debería devolver eso? ¿Qué me debería devolver eso? ¿8 o menos 8? 8. ¿Sí lo ven? Y miren lo que pasa en este otro llamado. Aquí, ¿cuánto debería devolverme? Menos 8. ¿Sí? ¿Qué pasa, muchachos? Esto de aquí es una función, ese llamado. Entonces, ¿qué puede pasar? Una función puede devolverme otra función. Y eso puede volverse interesante. Una función puede devolverme una función que devuelva otra función. Y eso, muchachos, en el interpretador lo vamos a ver en todas partes. Van a haber funciones que retornan funciones, van a haber funciones que reciben funciones como argumentos. Eso está en todas partes. Entonces, acostúmbrense a esto de funciones como ciudadanos de primera clase. ¿Qué quiere decir que una función es un ciudadano de primera clase? Que lo utilizamos igual que los valores, ¿sí? De hecho, cuando vamos a ver los procedimientos, esto se llama un tipo procedimiento. O sea, existen enteros, booleanos, cadenas de texto y procedimientos como datos en sí. Un procedimiento es un dato, una función es un dato, ¿sí? Pero eso se dice que las funciones son ciudadanos de primera clase. En la programación funcional, esa es la clave para manejar. Por eso es que esto es un lenguaje declarativo funcional. ¿Declarativo por qué? Primero, no hay estado. ¿Qué quiere decir que no haya estado? Que las variables no pueden cambiar. El set es una cochinada. Después lo veremos por qué.
El set, ¿se acuerdan del set? Eso es una cochinada. ¿Sí? Eso no usen eso. ¿Sí? Segundo, muchachos. Segundo, ustedes deben tener presente que no hay estado. ¿Qué quiere decir eso? Yo acabo de decir eso, perdón. Y por lo tanto, las variables no se pueden modificar. Esa es la parte declarativa. ¿Qué pasa con eso? Usted llama a la función en cualquier parte del código y está garantizado. ¿Qué pasa, muchachos? Que si usted llama a una función con los mismos argumentos en cualquier parte del código, ¿cuál va a ser el resultado? Siempre va a ser el mismo. Esa es la parte declarativa. Y la parte funcional es, de programación funcional, es que las funciones son ¿qué? Ciudadanos de primera clase. O sea que se tratan igual que los valores. ¿Sí? Se tratan exactamente igual. Entonces, muchachos, esa programación orientada a objetos en este curso, pues, hace daño. Es como pedirles que olviden lo que vieron en programación interactiva y en IP. Y es paradójico porque yo aquí a algunos les estoy diciendo que olviden eso. ¿Sí? Pero toca aprender a manejar estas cosas. Bueno, muchachos, ¿qué viene para la próxima clase? Ya para dejarlos descansar, ya son las 6. Vamos a seguir con estructuras de datos, unos ejercicios, otros ejercicios en Socrative. Lastimosamente no alcanzamos a probar hoy. Y ya comenzamos con FLP, en forma. ¿Sí? Vamos a hacer bastante ejercicios con eso. Bueno, muchachos, les deseo un feliz fin de semana. Nos estaremos viendo porque ya no nos volvemos a ver. Y nos vemos.